en esta familia me odian. Tal vez deberías pedir a San Nicolás una familia nueva. No quiero una familia nueva, no quiero otra familia. Las familias son un asco. Quédate ahí y no quiero volver a verte por el resto de la noche. Y yo no quiero verte por el resto de mi vida. Y tampoco quiero volver a ver a nadie. Espero que no hables en serio. Hey, buenos días, tardes, noches o el momento en el que corresponda la escucha de este nuevo episodio de Nos Olvidamos a Kevin Podcast, un podcast de cine. Mi nombre es Mauro y hoy vamos a hablar de uno de los directores más controvertidos de la historia del cine, el señor Gaspar Noé, franco argentino él, un orgullo para Argentina y para el mundo. Vamos a tener varios disclaimers porque su obra, si bien es muy profunda y es compleja, es también bastante controvertida y difícil, así que va a haber varios disclaimers a lo largo del podcast, que entiendo que va a ser bastante largo. Antes de eso, agradecer a dos de mis podcasts favoritos. Uno es La Faca al Filo del Cine. Hoy vamos a tener un audio de Milo, que es una de las conductoras del programa, quien nos va a explicar un poco sobre su fanatismo justamente por Gaspar Noé. Y por el otro lado, agradecerle a Hoy Tras Noche, el podcast de Fío Sargenti y Santiago Calori, donde nos mencionaron el capítulo de la semana pasada, creo, del Country Club. Así que muchísimas gracias por eso. De hecho, tuve algunos comentarios, me escribieron en Spotify y venían justamente de la escucha de su episodio. Así que gracias por el tráfico que generaron. Y dicho esto, vamos a empezar a hablar un poco sobre la vida de este personaje, el señor Gaspar Noé. Bueno, Gaspar Noé nació hace 62 años, el 27 de diciembre de 1963, en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Fue hijo de Luis Felipe Noé, uno de los pintores más destacados de la vanguardia argentina. A los 12 años se fueron a Francia, donde estudió en la Escuela Nacional Superior de Cinematografía Louis Lumière. Hay muchas palabras en francés que la voy a pifiar, así que voy a tratar de pasarlas o al español o decirlas como me salen y después obviamente me pueden corregir en comentarios. Noé es una figura central del denominado nuevo expresionismo francés. Es un cine que busca una reacción fisiológica. No quiere que el espectador vea la película, quiere que la experimente, a menudo a través del dolor, el vértigo o el asco. Esto es muy muy determinante en la obra de Noé. Y a pesar de las controversias constantes y las huidas masivas de las salas de cine durante sus estrenos en festivales como Cannes, Noé ha mantenido una integridad artística absoluta, explorando temas como el existencialismo nihilista, el paso destructivo del tiempo y la fragilidad de la psicología humana. Hoy vamos a hablar sobre su tríptico inicial, que sigue siendo la base sobre la cual se construyó esta reputación que tiene de niño terrible. Vamos a hablar y aprovechamos para hacer un repaso sobre su filmografía. Tiene un mediometraje que se llama Carne, ¿sí? Que empezamos con esta historia de El Carnicero. Es un mediometraje de 40 minutos que obviamente sirve como introducción a la vida de este terrible ser. Después del 91 tenemos en el 98 Solo contra Todos, que es el primer largometraje de Noé, donde expande la historia del carnicero y su obra anterior. 2002 tenemos Irreversible, una de las obras más icónicas, conocida por su narrativa inversa y planos secuencia técnicos. Hoy vamos a hablar de estas tres películas. 2009 tenemos Enter the Void, Entrar al Vacío, un viaje psicodélico por Tokio filmado casi íntegramente desde el punto de vista del protagonista. 2015 tenemos Love, drama romántico explícito que exploró el uso de la profundidad visual mediante tecnología 3D. 2018 tenemos Clímax, que es un relato de terror psicológico y danza que transcurre en una sola locación durante una noche de caos. Y en 2021 tenemos Vortex, que es su obra más reciente. Realmente es hermosa película y terrible a la vez, que utiliza una pantalla dividida para mostrar la desconexión de una pareja de ancianos. Otros mediometrajes que tuvo, o proyectos especiales que tuvo Noé, tuvo Lux Eterna en 2019, que es un ensayo visual sobre el rodaje de una película, el misticismo y la histeria colectiva.
Algunos cortos que fue produciendo en el 85 y en el 87 hizo Tintarella di Luna y Pulpa Amor, dos experimentos con el que empezó a mostrar interés por los conflictos de pareja y la violencia. En 2006 hizo el corto We Fuck Alone, que explora el arte y el cine para adultos. En 2008 hizo el corto SIDA, cortometraje incluido en el proyecto 8, centrado en temas de la salud pública global. En 2012 hizo Ritual, que es la contribución a la película 7 días en La Habana, rodada en Cuba, con su estilo característico. Esta la tengo para ver. Creo que termino el podcast y me meto en esa película. Quiero contarles un poco el tema de... Vimos que tiene mediometrajes como Carne y Lux Eterna. Tenemos los largometrajes y tenemos estos cortometrajes que les mencioné recién. ¿Qué diferencia hay entre corto, medio y largometraje? Y bueno, básicamente es la duración. No existe un estándar único universal, pero la mayoría de las academias y festivales, como los Oscar o el Festival de Cannes, se rigen por los siguientes parámetros. Primero, se considera cortometraje cualquier producción que tenga una duración inferior a los 30 o 40 minutos. 2. Mediometraje es el formato híbrido. Su duración suele situarse entre los 30 y 60 minutos. Y el largometraje es la película estándar de cine. Por lo general se considera largometraje a partir de la hora. Pero bueno, comercialmente se espera que duren más de 80 minutos. 1 hora 20. Esta es una pequeña introducción a lo que es Gaspar Noé. Ahora, con cada una de estas películas que vamos a ver, vamos a hablar en este capítulo, vamos a profundizar bastante sobre él, su forma de ser, su forma de encarar los proyectos cinematográficos que hace. Y creo que ahí está el asunto. Acá lo importante es, bueno, es un tipo que está formado, que ha vivido por el mundo, es argentino, vivió 12 años en este país, en lo cual es un orgullo como argentino sentirlo así. Y bueno, tuvo hasta ahora una obra prolífica y vamos a ver en el cierre de este episodio cuáles son sus proyectos, que son bastante variados y curiosos también. Así que, dicho esto, vamos a arrancar con Carne, de 1991. Muy bien, Carne es una película de 1991, conocida originalmente con ese nombre, con Carne, también en francés, y ahora vamos a explicar por qué. Obviamente en Latinoamérica y en España se conoció con este nombre, director y guionista Gaspar Noé. Tenemos a El Carnicero, que está interpretado por Philippe Nahon. Perdón por mi francés, o sea, no sé hablar francés y seguramente le estoy pifiando en la pronunciación de los apellidos, así que disculpe, señor Philippe, hago lo que puedo. Bueno, costó aproximadamente $50.000, que fue financiado principalmente por el mismo Noé y algunos subsidios franceses. No sabemos cuánto recaudó porque son estas películas de circulación de circuitos de festivales y demás. Fue filmada en Francia, en París. Dura 40 minutos. Género, drama, cine experimental, thriller psicológico. Puntaje en IMDb 6.9. Nominaciones y premios tenemos en Festival de Cannes. Ganador del premio La Semana de la Crítica y Premio de la Juventud. En el Festival de Cine de San Sitges. Ganador del premio al mejor cortometraje. Y en el Festival de Cine de Aviñón, creo que esto lo dije bien, ganador del premio Prix Tournage. O como mierda se diga, perdón. Pero así son las cosas. Con suerte algo de inglés, pero francés no. A ver, se llama Carne también en francés. ¿Por qué? Porque habla un poco Noé de su identidad. Si bien desarrolló su carrera en Francia, nació, como les contaba antes, en Buenos Aires, y usando una palabra en español para su primera obra, su ópera prima. Su ópera prima habrá sido su largometraje. Este es como un experimento, digamos. Pero es su primera obra importante. Es como un guiño a sus orígenes hispanos, latinos. Y la fuerza fonética. Noé ha mencionado en entrevistas que le gustaba la contundencia de la palabra carne en francés. Carne, en francés la carne se dice viande, pero fonéticamente carne suena más seco, universal y agresivo, lo cual encaja perfectamente con la estética visceral de la película. Concuerdo completamente, una elección
que funciona ya muy bien para arrancar. Ya sabemos que es un mediometraje, porque dura 40 minutos por su duración. Y arrancamos. Ok, parece que ya tenemos otro capítulo de Cine para Veganos, porque arrancamos con un preámbulo donde nos explican que en Francia se come carne de caballo. Esto yo no lo sabía. Siendo el único lugar en el mundo donde se come con normalidad. Por otro lado, el tema de la carne es transversal a la película por tres cosas. Primero, es el oficio del protagonista, del carnicero. 2, la visión del ser humano como simple materia biológica, puro nihilismo. Y 3, la relación física y tensa entre los personajes. Esto tiene que ver con las connotaciones eróticas, incestuosas y dantescas que vamos a hablar. Tenemos la primera escena con un disclaimer milimétrico que no nos da tiempo de arrepentirnos, pero nos dice que van a pasar cosas fuertes. Y ya vemos cosas fuertes porque vemos un caballo ser masacrado en un matadero. Se desangra y lo vemos en cámara así nomás, sin tanto pudor. Es quizá la primera escena filmada por este director y es ya cruel porque es la muerte de un animal. Ya nos da un parámetro de lo que podemos esperar de Gaspar Noé. Empezamos con los disclaimers. Vamos con el primero y grande. Esto es complicado y duro. Es visceral. Noé no es para todo el mundo. Y si te hace mal, no lo veas. No hay razón para meterte en este experimento y pasarla mal. Vas a tener un límite seguramente, y si lo tenés está bien, nadie te obliga a experimentar este cine, no voy a recomendar que lo veas, voy a recomendar que tengas mucho cuidado, y nada, de este lado vamos a hacer un valor sobre su obra, tratando de despojarnos del prejuicio y los malestares que generan, pero bueno, primero que nada, si vas a ver una película de Noé, sea la que sea, y si empezás con carne, está muy bien. Tené mucho cuidado. Eso sí, me parece muy importante decirlo. Bueno, vemos morir a este animalito. Es muy triste, pero bueno, nos marca un poco la crudeza de esta película. Me acuerdo cuando era chico que para las fiestas creo que vi cómo mataban un chancho. Es bastante fuerte. Y te marca, ¿no? Ver un animal muriendo. O ser matado, en este caso. Esto es bastante similar. La cantidad de sangre es impresionante. Es como una canilla que no deja de sacar sangre a borbotones. Y después hay una parte muy terrorífica que es cuando lo carnean. Y bueno, nada. Todo esto, esta primera escena, que son segundos, es un preámbulo para que días después ese caballo se convierta en el alimento de una mujer embarazada que se queja porque su hijo se mueve y la lastima. Y ya un poco nos da la impresión de que algo malo o algo anda mal. Y empezamos como un viaje donde vamos y venimos en el tiempo. Estamos en 1965. Vamos moviéndonos entre días y horarios. Nace un bebé, vemos el parto. Y creo que con la escena del caballo y la del parto, aparte de ser vegano, esta peli también te va a espantar para ser padre, porque es terrible, la escena del parto es muy fuerte. Así que seguimos con la película y ya todo en 4 minutos es súper intenso, muy tenso, muy espeso. Nos seguimos moviendo, la madre que no quería una nena, así que la abandona tristemente a meses de nacer, deja una carta y dice al carnicero y le dice: me voy, Cynthia se queda con vos, no me busques, ya es muy tarde. La nena va creciendo, pasan los años, crece con su padre, vamos a cortes de varios años en el tiempo, hasta que la nena crece y se convierte finalmente en una adolescente, y ahí nos plantamos y arranca la peli desde ese lado. El padre, evidentemente, como ya lo he mencionado, es carnicero. Se queja de lo circular que es la vida. Dice: todos los días son lo mismo en la carnicería, los mismos clientes. Respecto a su hija, hay una sobreprotección
extrema. Este hombre baña a su hija adolescente. Nos hace muchísimo ruido porque una niña de 13, 14 años ya es bastante grande para que su padre haga eso. Es bastante tenebrosa esta relación, por lo menos moralmente cuestionable. El carnicero desagrada por lo inquietante de su andar, por cómo juzga a los demás, por cómo se comporta como un pajero con las mujeres. No es el estereotipo del carnicero bruto el que nos quiere vender, no es. Quiere que veamos lo oscuro de este personaje, que su presencia algo esconde y es cuestión de raspar un poco para llevarse una desagradable sorpresa. Saliendo un poco del análisis del personaje, voy sobre alguna cuestión técnica y después vamos a hablar de cómo se llama este movimiento de cámaras que hace. Pero los cortes son estridentes, son bastante espeluznantes. El uso de los recursos, los efectos sonoros y los cortes rápidos de cámara con zooms son muy intensos. Nada, nos hace sentir realmente incómodos. Y Gaspar Noé lo que busca es eso, hacerte sentir incómodo. La peli avanza entre la rutina de este carnicero oscuro, la hija que es retraída. Es importante destacar que no solamente es retraída porque es su forma de ser, hay algún tipo de cuestión ahí, no sé si trauma o no sé, hay un tema de deficiencia o minusvalía o lo que sea, pero la nena pocas veces no la vamos a escuchar hablar, pocas veces levanta la cabeza. Ni en esta película ni en la próxima película, que es también netamente de estos personajes. Así que es una niña que se comporta extraño, ¿sí? No vamos a decir qué es normal y qué es anormal, simplemente describir que es una niña que mayormente está en silencio. Y tranquilamente se puede explicar con el pedazo de porquería de padre que tiene. Hay dos puntos importantes que con algo de sutileza Noé nos pone en la mesa, y es que el carnicero se cruza con unos malandrines en la puerta de su casa con un normal hola y chau. Ya podemos leer en su tipo de encare de la vida que algo tiene contra estas personas. Hay algo que obviamente por idiosincrasia no lo entiendo, pero lo puedo intuir, que hay un tema con los inmigrantes. Pero bueno, lo más importante, que es lo otro, o sea, tenemos un tipo que es xenófobo, pero por el otro lado ya nos damos cuenta de los signos de lascivia con su propia hija. ¿Y qué es lascivia? Lascivia es la propensión desmedida a los deleites carnales, caracterizada por la lujuria, la sensualidad extrema y comportamientos sexuales indecentes o descontrolados. Implica una falta de disciplina moral y a menudo se describe como una actitud morbosa o de desprecio por la integridad ajena. Acá tenemos con esta descripción una gran forma de entender por qué carne es una de las acepciones de esta película. Y empezamos a notar que es un tipo que lucha contra sí mismo. Es una bomba de tiempo, de deseo, de ira, prejuicio. Y el tema en el transcurso de la película es que parece ir bajando los brazos y que es inevitable que algo malo va a pasar. La película transcurre, su hija de la noche a la mañana se indispone, porque ya está en edad para que suceda, se indispone por primera vez, no sabe cómo lidiar con eso, y ya hay una invitación a la desgracia, ya que hay un vecino que la ve interactuar con un flaco en la calle, la agarra a la pibita, la lleva a la carnicería y le dice que no sabe qué le pasó con el pibe este, pero cuando el carnicero la ve sangrar en sus partes íntimas y siendo tan bruto, no se le cruza en la cabeza que está indispuesta, toma un cuchillo y sale a la calle a buscar al tipo este. Empezamos a revisar en su cabeza y él va diciendo cosas como lo voy a matar. Se cruza con un X, un pobre inocente, y le clava un cuchillo en la boca, después lo muele a palos. En su cabeza retumban justificaciones estúpidas sobre lo que está haciendo, cierra con
Odio la violencia, pero la necesitamos. El vecino, que fue el que le llevó a la piba a la carnicería, le dice que pare, que este no es el flaco al que está buscando. Y bueno, después de toda esta escena dantesca, donde este hombre lo único que atinó a hacer es que sus impulsos lo dominen, básicamente, cae en cana y está muy bien. Así que termina preso. Y Noé nos acompaña en la historia, en toda esta historia, a lo largo de esta película, con distintas placas gráficas muy simples, ¿sí? Texto y fondo bastante contrastante. Y estas placas gráficas con frases describen sucesos. Por ejemplo, en este momento comienza una nueva vida, la del carnicero, en la cárcel, y las placas dicen: ¿vos pensás que tenés control sobre todo? Todo lo que tenés lo podés perder en un segundo. Finalmente la hija queda al cuidado de la asistencia social. Seguramente va a caer en un orfanato como su padre. Y al carnicero, después de un par de semanas en cana, le ofrecen un trato. Dado que al chabón este que lastimó quedó gravemente herido, no puede trabajar y le tiene que pagar los gastos. Así que es pagar los gastos o comerse 4 o 5 años adentro. Entonces le explica que lo único que tiene a su abogado es la casa y el negocio. Y duda un poco, pero lo termina vendiendo. Y vuelve al barrio, pero ya sin casa ni negocio. Y termina limpiando en el café que habituaba a ir. La gente se burla de él, siente que tocó fondo. O eso parece, porque siempre hay un poquito más bajo que caer. Lo único que hace es pensar en su hija, pero no puede verla porque no tiene plata. Sueña con conseguir un mango para volver a estar con ella. Ella es la justificación y el hilo conductor que tiene para seguir subsistiendo. Y en este rapto de muchísima suerte que está teniendo el carnicero en su vida, toca un poquito más de fondo y embaraza a la jefa. A la jefa que le dio laburo ahí en el negocio, en el café donde está laburando. Así que la tipa le propone irse a vivir lejos. El carnicero primero no quiere, pero termina accediendo porque no tiene nada. Así que lo último que hace es pasar por el orfanato y despedirse de su hija. Así que empieza una nueva vida con esta mujer que desprecia. Y termina la película con esto. Intenso, drenante y muchos otros adjetivos. Esto fue Carne de 1991. Vamos con la continuación de esta historia. En 1998 Gaspar Noé sacó la película Solo contra todos. Bien, Solo contra todos, conocida en Latinoamérica y en España con este nombre. Y el nombre en francés que lo pueden googlear. Director y guionista Gaspar Noé, actores principales, vamos obviamente a mencionar a Philippe Nahon, que es el carnicero, y otros más, pero principalmente él, como dijimos anteriormente. Película del 98, costó aproximadamente $600.000, fue una producción muy difícil que llevó años completar por falta de fondos. Recaudó $312.000 en su paso por salas, es considerada una película de culto, con mayor éxito en formatos hogareños y festivales que en la taquilla comercial. ¿Dónde fue filmado? En París y en diversas zonas periféricas de Francia. Duración 1 hora 30, 93 minutos, un poco más de 1 hora 30. Género, drama psicológico, crimen, existencialismo. Puntaje en IMDb 7.3. Nominaciones y premios. En el Festival de Cannes ganó al premio de la Semana de la Crítica. En Sitges ganó el premio al mejor guión. En Estocolmo, premio a la mejor ópera prima. Y en el Festival de Sarajevo, ganador del premio del público. Antes de empezar con la peli, quiero hacer un vínculo con 2 obras literarias. Una de mis favoritas, que es La Conjura de los Necios de John Kennedy Toole. Si pueden, lean sobre la historia de este hombre maravilloso y su madre. Es trágico y hermoso también lo que pasó con su obra. Pero principalmente en La Conjura de los Necios tenemos a Ignatius Reilly y
Y la otra obra que quiero linkear acá es Lolita, de Vladimir Nabokov, con su principal personaje que es Humbert. Mientras que Tool te conecta con el personaje a través del odio, voy a buscar una relación y después en el desarrollo de la película vamos a entenderlo un poquito más. Tool te conecta con el personaje a través del odio compartido hacia el sistema. Nabokov y Noé te conectan a través de la intimidad forzada con el horror. El carnicero es un Ignatius Reilly que deja de ser gracioso y decidió que la única geometría posible es el impacto de una bala o un golpe. El puente entre el carnicero e Ignatius Reilly, de La Conjura de los Necios, es que ambos procesan su inadaptación. Primero, tenemos un monólogo interior agresivo en La Conjura de los Necios. La prosa de Tool, a través de los diarios y pensamientos de Ignatius, es una ametralladora de juicios contra la decadencia moderna. En Solo contra Todos, Noé utiliza el flash pan, esos cortes rápidos con sonido de disparo que mencionaba anteriormente, para puntuar pensamientos que son, en esencia, la misma visión del mundo de Ignatius, pero despojada de cualquier humor satírico. La Conjura de los Necios es una obra satírica, cómica. Solo contra Todos es un drama profundo. Después tenemos la superioridad del marginal. Ambos personajes se sienten moral o intelectualmente por encima de la masa que los rodea. Y a pesar de vivir en condiciones de miseria o estancamientos, Ignatius desprecia la falta de teología y geometría, y el carnicero desprecia la falta de justicia y moral. Dos cosas que ambos no tienen, básicamente. Y también la claustrofobia social, ya que la prosa de Tool es densa, casi pegajosa por la suciedad de Nueva Orleans y la pereza del protagonista, de Ignatius. Y Noé logra lo mismo visualmente con planos cerrados y una paleta de colores ocre y sucia. La diferencia es el tono, donde Tool usa el humor, como les decía anteriormente, Noé usa el brutalismo. Y el vínculo con Lolita, ¿sí? Tenemos el ejemplo definitivo en Humbert del narrador poco fiable, y el carnicero de Noé sigue esa misma escuela de manipulación, ya que, primero, tenemos un jurado invisible, ya que Humbert se dirige a los miembros del jurado intentando que el lector valide su P-word. No voy a usar la palabra, bueno, ya saben, el crimen con la P. No puedo mencionarlo porque me van a desmonetizar, no, pero me van a levantar el video de YouTube. Bueno, lo que quiere hacer es validar su enfermedad, su atroz enfermedad con los niños a través de la belleza del lenguaje. El carnicero nos habla directamente al oído a través de la voz en off, tratando de que validemos su violencia y sus deseos incestuosos a través de la lógica de su sufrimiento. Hay una trampa también con la empatía. Ambos autores nos obligan a habitar una mente que repudiamos, y al darnos acceso total a sus traumas, buscan que bajemos la guardia. También tenemos la redención versus la justificación, ya que Humbert busca estetizar su crimen y el carnicero busca naturalizarlo. Dice, por ejemplo, la vida es así, el hombre es un animal, pero en ambos casos el espectador lector termina sintiéndose sucio porque por momentos la lógica del narrador parece tener un sentido interno y nos hace cómplices al darnos un punto de vista externo que nos rescate de su narrativa. Como mencioné anteriormente, me llamó mucho la atención el tema del flash pan, y es una herramienta de puntuación agresiva que usa Gaspar Noé con estos zooms hiperviolentos. Tiene 3 puntos. Primero, la técnica es un whip pan, un barrido de cámara ultra rápido, combinado con un efecto de sonido seco, como un disparo o un golpe metálico, y a veces un fotograma en blanco para simular un fogonazo. Después tenemos la función, que actúa como un signo de exclamación visual. Noé lo usa para cerrar una idea, para acentuar un pensamiento violento en el monólogo interior o realizar transiciones bruscas entre escenas sin perder la intensidad. Películas muy, como les decía anteriormente, muy densas, muy espesas. Y el efecto busca agredir el sistema nervioso. No es una transición estética, sino una interrupción física que genera desorientación, recordándole al espectador que está atrapado en una narrativa que no le dará tregua
Y acá es cuando los disclaimers del propio Noé en las cintas dice: chicos, acá si quieren dejar de ver, no vean más porque les va a hacer mal. Me parece por lo menos lógico y bueno, cada uno elegirá hacerlo o no. En resumen, el flashbang es un golpe de martillo con el que Noé clava sus ideas en la percepción del público, transformando el montaje en un acto de violencia sensorial. Ahora sí, continuamos con la historia de este carnicero. Ahora vive lejos de París, de su París, se muda a Lille con su pareja embarazada y su suegra, a quienes desprecia completamente, le repugnan. Ella lo manipula con la idea de volver a tener su propio negocio, pero nunca pasa. Razón por la cual él pierde la cordura, la paciencia y harto toma una decisión trágica. La golpea y la hace abortar. Y habiendo hecho esto atroz, decide escapar eludiendo las consecuencias legales de lo que acaba de hacer. Así que vuelve a París, con 2 mangos en el bolsillo, pero vuelve a París. Su nuevo propósito es recuperar su vida, recuperar a su hija. Va mencionando frases como: pobre Francia, toda la ruina del mundo cayó aquí. Dice con despojo y también con un poco de ironía, mientras cuenta las monedas que le quedan para comprar comida después de pagarle a una prostituta. O sea, es un tipo que es un imbécil, básicamente. Hay un tema interno con los inmigrantes, como les decía anteriormente. En esta película también se profundiza el odio a los árabes particularmente, quienes justamente esa carnicería que él tenía la termina comprando y haciendo un negocio exitoso, una persona de origen árabe, y él siente desprecio porque siente que le robaron su negocio. Se pasea por distintos lugares para conseguir trabajo, no tiene éxito, va generando más resentimiento, se hace cada vez más grande y sabemos que el desenlace va a ser aún peor. Él se piensa que es un pobre tipo, que el mundo conspira en su contra y bueno, ¿cuánta gente vive en este tipo de mentiras? De pensarse víctimas de algo más grande, de una conspiración, de un mundo que les da la espalda. Acá también pensé, cuando vi la película, las películas de Noé son disparadores para distintas cosas que hayamos visto. En este caso les mencioné 2 libros. Y también voy a mencionar Old Boy, que es la película de 2003 de Park Chan-wook. Véanla, pero también es con recaudo, porque también es polémica, como las obras de Noé. Háganlo bajo su propia responsabilidad. Y en esta película, un tipo de mierda es encerrado en una habitación por varios años. Y en esa pequeña habitación, sobre una de las paredes que sirven de prisión de este protagonista, hay una obra de un tipo sonriendo, de una forma bastante horrorosa. Y una frase que dice: ríe y el mundo reirá contigo, llora y llorarás solo. Y él siente, el carnicero siente eso. Siente el desprecio de los demás. Está solo contra todos. Y acá viene la explicación del título de la película. Él está en una guerra personal donde él es el único individuo con moral propia frente a una masa mediocre y hostil. Dice cosas como: los ricos tienen amigos porque son ricos. Yo no tengo amigos, mi única amiga es mi arma. Los monólogos internos de este personaje se van intensificando. Algo importante también es que no es un tipo de muchas palabras, sino que el mundo interno, en esta voz en off que nos va diciendo todo lo que piensa, nos da toda la información necesaria que tenemos para describirlo. Ya se hace bastante exasperante escuchar este tipo de mierda, planificar venganzas o defenestrar a quienes no supieron o quisieron ayudarlo. Y curiosamente, en este afán que tiene con su hija, cesa momentáneamente la mención a ella, porque ya está directamente preocupado por subsistir. Cynthia ya no es un motor o una excusa, simplemente la excusa que tiene es la supervivencia. Incluso Noé nos explica en una de estas placas que nos muestra todo el tiempo que la supervivencia es un reflejo genético. El carnicero es un animal que está muriendo porque no tiene con qué subsistir. Incluso no tiene ni siquiera motor, no tiene un faro. Siente que toca fondo otra vez, piensa en el suicidio y reaparece ahí
cuando toca el fondo, reaparece la figura de Cynthia, a quien va a buscar al orfanato y la lleva a ver la Torre Eiffel. Esto es una mentira, no van ahí. Y acá aparece una de las placas más escalofriantes que me tocó ver en cine. Es una placa que, Gaspar Noé nos avisa en una cuenta regresiva. Atención, usted tiene 30 segundos para abandonar la proyección del film. Lo que quiere decir que algo muy, muy dantesco está por pasar. Algo que no deberíamos ver, algo poco ético y desagradable. Y el juego acá es, quien se queda acepta ser cómplice de lo que vendrá. Y quien se va le da la razón al director sobre la insoportable naturaleza de la realidad que está retratando. Gaspar Noé suele decir que prefiere que su película sea odiada por la mitad de la sala a que sea simplemente aceptada por todos. Para él, el cine no recurre en la pantalla, sino en el sistema nervioso del público. Hay una entrevista icónica tras el estreno de Love, una de sus últimas películas. Llegó a comentar que se sentía decepcionado si no veía gente saliendo de la sala, ya que eso significaba que se estaba volviendo demasiado convencional. En resumen, el público que deja las salas de Noé no lo hace solo por indignación moral, sino también por un agotamiento sensorial y físico que el director diseña meticulosamente. Esto va a ser bastante complejo, pero voy a intentar seguir con la película y explicar lo que pasa sin ser muy gráfico. El carnicero lleva a su hija a la habitación que alquila. Tienen acceso carnal y luego le dispara. La adolescente agoniza y él tenía 3 balas. Y bueno, gasta 2 de sus 3 balas para rematarla en la cabeza. Yo sé que es terrible lo que estoy contando, pero es lo que pasa. Su idea es quitarse la vida junto a su hija, pero no parece tener el valor para hacerlo. Los diálogos internos se hacen agobiantes, insoportables. Está dudando. Estamos realmente en la cabeza de un esquizofrénico. Hay un excelente trabajo de meterse en la cabeza tan nebulosa de un enfermo mental. El guión en este caso es muy prolijo, a pesar de esta complejidad que presenta. Y obviamente hay pocos directores que tienen el talento y la intención de atreverse a entrar en este mundo. Finalmente se dispara y muere. Acto seguido, en un rapto de misericordia con el espectador que padeció durante hora y media a este hijo de remil putas, volvemos en el tiempo y nos damos cuenta de que nada de lo que acabamos de presenciar realmente pasó. Y él dice internamente, y parece una redención, cuando dice, no voy a hacer esto, soy un buen hombre, está todo en mi cabeza. Y le dice a ella, en voz alta, sos todo para mí, no me dejes, la abraza y lloran. Fin. Bueno, y aquí termina la película. No termina nada las películas. No. Me hubiera encantado que termine ahí la película, pero no termina la película ahí. Recuerdo que cuando vi la película esta, no me acuerdo cuándo fue, pero hace más de 15 años, me dejó perplejo, con un sabor amargo. Y este abrazo tierno y lleno de desahogo me resultaba raro, hasta que este abrazo y besos se vuelven turbios y la besa y toca inapropiadamente. Él dice mentalmente, eres mi hija y yo te haré mujer. Así que este tipo que luchó toda su vida contra sus instintos finalmente pierde, porque es un fucking perdedor, es una lacra, es un tenia, y acá vamos a enganchar con Irreversible, con el tenia, es un parásito. Pero antes de eso, de hablar de Irreversible, vamos con un monólogo final que justifica lo injustificable. También me recuerda y me dispara a varias charlas que tenemos filosóficas con mis amigos, donde hablamos de qué onda con la gente mala, cómo hace para dormir por las noches. Y llegamos a la conclusión de que, a parecer de nosotros, ¿no? En nuestro punto de vista, inventan una realidad donde estas cosas tan terribles que hacen no son para tanto o no existen directamente. O son simplemente especiales por X motivo, o tienen que hacerlo. Pero al final del día, los hijos de puta duermen mejor que cualquiera de nosotros. Esa es la realidad. La película cierra con: ¿usted ha visto un film de Gaspar Noé? Dice la placa.
Y mientras tenés el estómago revuelto, decís, wow, he visto algo por lo menos trascendente. Cierro la película con esta frase famosa que es: el hombre es el lobo del hombre, o sea que el ser humano es el mayor depredador de su propia especie. Somos naturalmente egoístas y peligrosos para los demás. Esta frase que fue popularizada por Thomas Hobbes para justificar la necesidad de un Estado que imponga orden. Este momento de Francia, este momento de los ciudadanos franceses, requería orden sin lugar a dudas. Dicho esto, cerramos con esta película que me dejó bastante choqueado, sepan entender. Y vamos con la última película de la cual vamos a hablar hoy, que es Irreversible, quizá una de las películas o la película más conocida del señor Gaspar Noé. Bien, en el año 2002 Gaspar Noé sacó esta película que fue conocida en el mundo como Irreversible. Director y guionista, obviamente, el señor Gaspar Noé. Actores principales tenemos a Mónica Bellucci como Alex, tenemos a Vincent Cassel como Marcus, tenemos a Albert Dupontel como Pierre. Y bueno, tenemos a Joe Prestia como el Tenia. Tenemos la productora, son muchas productoras, evidentemente, que trabajaron en este proyecto, distribuida por Lionsgate, Studio Canal y Mars Distribution. Costó aproximadamente $4.5 millones y recaudó $5.9 millones. Fue filmada en París, Francia. Duración 97 minutos. Género drama, thriller, crimen, cine de transgresión. Me encantan todos los géneros que le aplican a Noé para explicar un poco cómo funciona. Puntaje en IMDb 7.3. Tenemos nominaciones y premios en el Festival de Cannes, nominada a la Palma de Oro. En el Festival de Cine de Estocolmo, ganadora del Caballo de Bronce a la mejor película. Los premios César, nominada a mejor sonido y mejor edición. El Strange Festival, ganadora del premio del público. Vamos a hacer un breve repaso y entramos en la peli. En el 91, esto es la trilogía del carnicero, ¿no? En el 91 tenemos Carne, que es el mediometraje de 40 minutos del cual hablamos al principio. En 1998, 7 años después, Solo contra Todos, que es la película que acabamos de hablar. Y 4 años después, en 2002, sale Irreversible y empezamos a cerrar la historia de este carnicero. Primera escena, tenemos al carnicero que habla con un flaco en una sórdida habitación. Nos enteramos que volvió a estar en la cárcel porque la policía se enteró del atroz hecho que hizo con su hija. Hablan de algo que es el síndrome occidental. Y bueno, averigüé sobre este tema y es una suerte de diagnóstico existencial de la sociedad moderna sobre 3 puntos. La ilusión del sentido, la creencia errónea de que los actos humanos tienen un propósito o una moral lógica. Él afirma que no hay actos, solo accidentes. En este breve diálogo, pero bastante profundo, que tiene en esta habitación. El segundo punto es la podredumbre moral, una visión de Occidente como una civilización que, bajo una fachada de orden y progreso, está profundamente enferma, sola y desconectada. Comparto, me parece una idea real. Y el tercer punto es la inevitabilidad del tiempo. El síndrome es la angustia de vivir en un sistema que intenta ignorar que el tiempo lo destruye todo. La frase que abre y justamente cierra la película. A ver, es en esencia la justificación de su misantropía, la idea de que estamos atrapados en una progresión lineal hacia la nada, donde el deseo y la violencia son los únicos impulsos reales que quedan cuando se quitan las capas de esto que llamamos civilización. La película arranca compleja, ¿sí? Tenemos varios minutos con varios giros. Lo primero que nos preguntamos es ¿por qué la cámara gira tanto? Y bueno, es otro de los recursos que tiene Noé para generarnos ansiedad. Y como estamos volando sin piso y dando vueltas,
La inestabilidad es absoluta, hay una mezcla de cámaras con giros reales, sumados a una postproducción bastante detallada, lo que genera es un malestar que nos va a acompañar durante gran parte de la película. Sumado a esto, para potenciar la inquietud visual de esta cámara giratoria, la banda sonora, que está compuesta por uno de los Daft Punk, utiliza una frecuencia de 28 hercios. Es un sonido casi imperceptible para el oído humano, pero que el cuerpo percibe como una vibración que induce estados de ansiedad, náuseas y pánicos. Y uno dice, bueno, con todos estos recursos, el tipo nos puso incómodos, lo consiguió, y sí, lo reconsiguió. Esta película es el punto máximo de deserción de una sala de cine para Noé. Durante su estreno en el Festival de Cannes se reportaron 250 personas abandonando la sala. Lo más impactante no fue solamente que se fueron, sino que varios servicios de emergencia tuvieron que intervenir para atender a personas que sufrieron desmayos y ataques de ansiedad. Y después de abandonar la asquerosa habitación del carnicero, y no lo vamos a volver a ver más, por suerte, seguimos descendiendo con esta cámara hasta el mismísimo infierno y entramos al Rectum, que es un boliche, qué viejo que soy. Es un antro, ¿sí? Un antro gay, donde todo está permitido. Vemos salir de este lugar a Marcus, que es uno de nuestros protagonistas, en camilla. Lo vemos herido, vemos que algo violento pasó. También está Pierre, que es su amigo, y ambos suben a una ambulancia con la policía. Algo importante de esta película, y es bastante complejo, espero que me entiendan, si no, googleenlo. Lo que vamos a ver en la peli son episodios que avanzan linealmente, pero en la medida que la película avanza, vuelven en el tiempo inmediatamente a la instancia previa al comienzo de lo que acabamos de ver. Voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, tenemos 4 puntos, A, B, C y D. Vamos a ver D como un episodio lineal de tiempo habitual, pero cuando finalizamos D, saltamos automáticamente al principio de C. Y cuando C termine, va a arrancar en D. Entonces, cuando termina D, saltamos a C, luego pasamos a B y cerramos la peli en A. O sea, vamos de atrás para adelante, pero en bloques, digámoslo de esa forma. A ver, una película que ya es compleja y difícil, esto lo hace incluso más complejo y difícil, pero también es más interesante. Así que acá estamos. Tenemos a Marcus y a Pierre que entran al Rectum, que es un antro gay, como les decía anteriormente, y están buscando a alguien que se llama el Tenia. Muy, muy curioso la selección del nombre, porque Tenia es la lombriz solitaria, como conocimos en estos lares de Latinoamérica, es un parásito, es lo más bajo de lo más bajo, por eso está muy bien puesto el nombre. Lo vemos a Marcus, que está muy cebado, y Pierre, que es un poco la voz de la razón. Van preguntando a estas personas mientras se cruzan escenas sórdidas si lo conocen al Tenia, dónde está el Tenia. Finalmente Marcus lo encuentra, lo ataca, pero le va mal y termina en el piso con un brazo roto y regalado para que abusen de él. Así que Pierre salta al rescate y le parte la cara con un matafuego. El tema acá es que es un shock fuertísimo cuando después de tumbarlo con el matafuego le sigue pegando. Y en este antro, que todo es un espectáculo para un público que parece disfrutar del sadismo, nadie termina interviniendo, así que le da y le da y le da. Recuerdo la primera vez que vi la peli, me llamó muchísimo la atención. Es algo que nunca había visto, este tema de la violencia extrema, encarnizada en una escena completamente atípica, única, irrepetible, porque no es la violencia que promete La Naranja Mecánica, por ejemplo. Acá la violencia se palpa, está ahí, y te mira a los ojos mientras seguís en shock. Aparte de irrepetible, es irreparable no solo el trauma de lo que acabamos de ver, sino que también el destino de nuestros personajes. Y como les decía, sobre el uso del tiempo en los episodios que se superponen, ahora entendemos la escena inicial con Marcos en la camilla, y ambos escoltados por la policía. Todo tiene un poquito más de sentido. Tenemos saltos de episodios que se marcan con esta cámara que rota constantemente, con el uso de la frecuencia de 28 Hz.
Saltamos nuevamente en el tiempo y vemos a Marcus y a Pierre en un auto. Pierre pide mesura, Marcus está enajenado, es un animal que está cazando. Ahí están buscando el rectum. Vamos de esta forma completando estos rompecabezas que nos propone la película. A esta altura de la película estamos ya agotados y solamente van 25 minutos. Un esfuerzo enorme para el público desde ya. Ahora el objetivo que tenemos es entender por qué esta búsqueda frenética y este desenlace atroz. Hay una escalada de violencia imparable. Consiguen el nombre del Tenia, que es un proxeneta que va al rectum, y ahí lo van a buscar. Finalmente, con el paso y la sucesión de los episodios de estos bloques, nos enteramos que el motor de todo esto es que hubo una violación. Y en la escena siguiente arrancamos con Pierre siendo interrogado por la policía y seguimos completando este rompecabezas, ya que sabemos que alguien cercano a estos dos flacos fue violada por el Tenia y están buscando venganza. Y finalmente conocemos a Alex, que es la mujer en cuestión. La conocemos de una forma espantosa, la conocemos llevada en camilla, completamente desfigurada, en coma, después de ser agredida y abusada. Lo tenemos a Marcus, que está en shock, que no responde ni a la policía, ni a los paramédicos, ni a nadie, no entiende lo que sucedió, está completamente frisado. Y un grupo de matones lo contactan para que se vengue. Y la escena que sigue en este bloque es una escena de 12 minutos con la agresión y el abuso en cuestión. Yo la verdad que no conozco a nadie que haya visto estos 12 minutos que dura el acto de violento contra Mónica Bellucci, contra Alex. No sé, normalmente la adelantás hasta salir de ese momento espantoso. Yo creo que la peli ya la vi como 6 veces y siempre la adelanté. Es más, esta vez tuve que revisar cuántos minutos eran porque nunca me detuve ni siquiera a contar cuánto tiempo era, pero simplemente sabía que era bastante, porque 12 minutos en una película es un montón de tiempo. La verdad que lamento muchísimo que haya gente que haya ido a ver Irreversible al cine, porque es bastante más difícil de escapar en el cine. Seguramente se quedaron y se comieron un garrón importante. He visto también videos bastante virales de gente saliendo de la proyección, muy enojados, muy conmocionados. Acá lo importante me parece que es que este tipo de escenas nos hagan mierda. No es simplemente porque tenemos estómago, hay algo visceral que nos despierta, Gaspar Noé, hay algo primitivo. Por eso es arte, porque es un evento que nos genera algo. Y seguramente es algo muy malo, pero en la intensidad de eso que genera ese evento está justamente la relevancia del hecho artístico. Y por eso no es un director tan importante para el cine. El flaco es un artista de la puta madre. Tiene una visión del mundo muy cruda y bastante dañina, pero tiene un don, o simplemente eso que lo atraviesa es tan potente que lo muestra con un talento impresionante. Es uno de los mejores directores de la historia del cine, sin dudas. Acá me paro de manos con quien sea. Y aparte de ser uno de los mejores directores de toda la historia, es un artista completo y talentosísimo. Tiene unos huevos enormes, porque pocos directores, pocos guionistas se han atrevido a cruzar esta línea para dar un mensaje. Y también darte la libertad a vos como espectador para que vos elijas cuál es el mensaje con el que te quedás, si es que te quedás a ver la película. El desenlace Irreversible es cantado porque lo tenés al principio de la película. Digamos que es el último tramo de la película, el que nos queda, y conocemos un poco mejor a nuestros 3 personajes, a Marcus, a Pierre y a Alex, pero especialmente a Alex. Y en la medida que conocemos más a estos personajes, el nudo de la garganta es más grande todavía. Hay un plot más al final de la película que es aún más trágico, pero bueno, yo creo que el último tramo de la película es simplemente para romperte. Y para cerrar, Irreversible, quiero decir que la película termina muy iluminada. Se entiende el juego que entre el día y la noche, entre el color y lo opaco, entre la vida y la muerte. Arranca muy oscura la película y termina muy luminosa.
Siempre hay algo que destruye inevitablemente, y es el tiempo que es quien destruye todo. Y nos damos cuenta que no es un pesimista, porque lo irreversible es el paso del tiempo, y que finalmente todo se destruya es lo inevitable. Es complejo, es muy complejo, es bastante avasallante lo generado. Es el meme de Scorsese diciendo esto es cine. Es una locura esta película, la vería 1000 veces más, a pesar de que nunca voy a ver esos 12 minutos. Por todo lo que me genera, por todo lo que me dispara y por la importancia y la relevancia que tiene para el cine. Quiero cerrar este capítulo de Irreversible, porque ahora vamos a hablar un poco sobre lo que está haciendo Gaspar Noé en este momento, lo que está produciendo, con 2 audios de una amiga de Milo, de La Faca al Filo del Cine, quien tiene un tremendo tatuaje en el brazo que es directamente la palabra irreversible con las letras del póster de Gaspar Noé. Me pareció fantástico cuando lo vi, y acá un poco nos explica el sentido que le da a esa elección, así que vamos a escucharla. Hola, soy Milo de La Faca al Filo del Cine. Estoy grabando este audio porque Mau me preguntó al respecto de por qué tengo tatuaje irreversible, que es un poco lo mismo que se preguntaban mis viejos cuando a los 18 les comenté que me iba a tatuar. Nunca hay una sola respuesta para las cosas, menos para una decisión que uno toma a los 18, me parece. Si tuviera que decir algo, sería al respecto de la sinopsis, que creo que la escribió Gaspar Noé, no estoy segura, pero me encantó y la voy a leer. Porque el tiempo lo destruye todo, porque algunos actos son irreparables, porque el hombre es un animal, porque el deseo de venganza es un impulso natural, porque la mayoría de los crímenes quedan sin castigo, porque la pérdida del amado destruye como un rayo, porque el amor es el origen de la vida, porque toda la historia se escribe con esperma y sangre, porque las premoniciones no modifican el curso de los acontecimientos, porque el tiempo lo revela todo, lo mejor y lo peor. Por otro lado, y más allá de lo poético, me pareció un poco cómico y significativo el hecho de utilizar el medio de expresión del tatuaje para dejar la impronta de algo que significa irreversible, ¿no? Justamente, si algo define el tatuaje es esta cuestión de la permanencia, más allá de que hayan procedimientos varios para luego quitarse o removerse un tatuaje, me pareció como que era una expresión acertada. Y la verdad es que hoy no me lo volvería a hacer, pero estoy muy contenta de habérmelo hecho cuando lo hice. Si es que eso tiene alguna clase de sentido, que para mí lo tiene. Y creo que es muy significativo, más allá de todo lo grotesco que se puede ver en la película. Hay una cuestión al respecto del tiempo, de las decisiones, del peso y de esto que no vuelve, ¿no? Que básicamente lo vivimos todo el tiempo. Así que creo que esa sería la respuesta. Bueno, gracias Milo por el audio, gracias por la explicación, gracias por esa pasión que tenés por Gaspar Noé y por el cine en general. Chicos, escuchen La Faca al Filo del Cine en Spotify, en YouTube, donde sea, el gran podcast. Y bueno, cerramos con Irreversible y vamos con qué está haciendo en este momento Gaspar Noé. ¿En qué está? ¿Qué está tramando este hombre? Bien, sobre fines de abril del 2026, cuando se está grabando este podcast, Gaspar Noé está con 3 proyectos importantes. Uno es un proyecto de cine con niños, un poco de miedo me da, no te voy a mentir. Dice que tras haber explorado el final de la vida en Vortex de 2021, insisto, esta película es muy hermosa, muy cruda, muy fuerte, no es grotesca, no va por ese lado, es simplemente el dolor de la ausencia, el dolor de la pérdida, el dolor de la vida y bueno, cómo lidiamos con la muerte. Así que después de pasar por Vortex, Noé ha declarado su intención de filmar el otro extremo, la primera infancia. Busca una película protagonizada por niños de 3 y 5 años, con diálogos mínimos. No busca hacer una película infantil convencional, me imaginé, sino que quiere hacer un estudio sobre la fragilidad y el peligro. Según sus palabras, cuando somos niños estamos expuestos a todo. Quiere capturar esta vulnerabilidad sin los filtros del lenguaje adulto.
Bueno, poco peligroso, pero interesante. En el segundo punto, está haciendo un documental de alto presupuesto. Está trabajando en un documental a gran escala. Ha expresado el uso de herramientas tecnológicas avanzadas como drones, efectos visuales elaborados y bandas sonoras originales para elevar el formato documental a una experiencia sensorial inmersiva. No sabemos sobre qué va este documental, pero sí que va a ser a todo culo, dicho en 2 palabras. Y el tercer punto que está trabajando Gaspar Noé son rumores sobre Molly in the Darknet, tal cual, así como suena. Un proyecto titulado con este nombre, Molly in the Darknet, del cual se habrían visto breves adelantos en sus redes sociales. No hay fecha estrenada confirmada. El título sugiere un regreso a los ambientes urbanos y oscuros, posiblemente cruzados con la estética digital actual. Así que en resumen, Noé sigue en su fase del cine lento y reflexivo, iniciado con Vortex, pero con la mirada puesta en la experimentación tecnológica y la observación casi antropológica de la infancia. Muy interesante. Para cerrar, definitivamente no les voy a recomendar que vean a Gaspar Noé. Si lo haces, revisá bien cómo gestionar lo que vas a ver, porque creo que este capítulo un poco ya te lo explicó. Hay mucho más en la obra de Gaspar Noé. Tenés Love, tenés Vortex, tenés Enter the Void y tenés otras obras, porque es un tipo prolífico, ¿sí? Hizo varias obras extensas, complejas, interesantes y complejas, perturbadoras, de todo. O sea, los adjetivos sobran. Estoy agotado después de ver sus películas. Después de guionar este capítulo, de la extensión, ya sé que va a ser un podcast bastante largo. Quedé un poco golpeado, no les voy a mentir, anímicamente es un sacudón su cine. Me costó muchísimo, es uno de los especiales que más me costó. De hecho, estoy tan cansado que me cuesta hablar. Nada, son películas que, como siempre digo, con esta frase bastante trillada, tenés que ver con las defensas altas. Pero por otro lado también las disfruté mucho porque las revisioné después de un tiempo. Vi casi todas sus películas. Y Gaspar Noé siempre tiene algo que decir. Y eso que tiene para decir es algo relevante. En paralelo a eso, tiene un talento por la dirección que no existe en otro director. Que ya tiene su marca registrada. El cine de Gaspar Noé es arte que te acompaña para toda la vida, porque lo vas revisando con estas películas durante mucho tiempo, porque volvés a ellas cuando te sentís seguro de bancarte el desafío que implica sentarte a ver una película de Gaspar Noé. Así que dicho esto, cerramos el capítulo de hoy. Gracias por la paciencia, todos los recaudos, todos los disclaimers, todo lo que tengan que saber está en este capítulo. Bajo sus propias consecuencias. Si quieren ver películas de Gaspar Noé, háganlo, disfrútenlo, procesenlo y suerte en este viaje. Así que muchas gracias por escucharme y espero que nos escuchemos la semana próxima o la otra. Ya se están espaciando un poco los capítulos porque me estoy tomando el tiempo para hacerlos un poco más elaborados. Así que gracias por escuchar. Chao, chao. Kevin no está. 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 ¡Tosti! ¿Qué? ¡Kevin!